Buenas noches, estimados profesionales y participantes en general. Es un placer para Enalicase darles la más cordial bienvenida a este curso de especialización en Derecho Penal y Procesal Penal, Análisis Dogmático y Jurisprudencial. En el presente curso se desarrollará a lo largo de 6 meses y hoy tenemos el honor de contar con la excelente ponencia del doctor Guillermo Vargas Cosavalente. El doctor Guillermo Vargas Cosavalente, abogado egresado con honores de la Universidad de Lima, especializado en Derecho Constitucional, Argumentación Jurídica y Litigación Oral en Procesos Penales. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal por la Universidad de San Martín de Porres, conferencista en diversos diplomados y cursos organizados por la Corte Superior de Perú, con experiencia profesional en Tribunal Constitucional por la Procuraduría Pública Municipal del Callao, la Defensa Pública Penal del Callao y el Congreso de la República. Actualmente se desempeña como abogado litigante en procesos penales y constitucionales, además de ejercer como docente universitario. Bien, les recordamos a todos los participantes que mantengan sus micrófonos apagados durante el desarrollo del curso. Asimismo, estar atento a todas las indicaciones del docente para un mejor aprovechamiento e interacción durante el curso. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Guillermo. Doctor Guillermo, buenas noches, bienvenido en Alicase. Buenas noches, doctora. Agradezco la presentación. Sí, desde hoy, esta noche los saludo desde acá, desde mi segunda casa académica, la Universidad de Lima, a fin de poder continuar el curso que venimos desarrollando. Recordemos que en la sesión anterior desarrollamos algunos aspectos generales. Remití también algunas preguntas a través de la coordinación, lo cual lo veremos en la parte final, en la tercera etapa de la sesión de hoy, pero a efectos de poder desarrollar también esas preguntas y también una jurisprudencia que fue remitida por coordinación, que será en la parte final, vamos a iniciar en primer término desarrollando aspectos adicionales a lo que es la teoría general del delito, y sobre ello quisiera por favor si podrían compartir las diapositivas, fueran tan amables. Sí, doctor. ¿Se ven las Ok. diapositivas? Sí, sí lo veo. Sí, correcto. La primera diapositiva, por favor. Correcto. En este caso, eh, antes de poder ingresar ya a las categorías específicas del delito, dentro de la teoría general del delito, que ya hemos tocado algunas en la sesión anterior, es bueno tener en cuenta lo siguiente, ¿no? De que existe una teoría que es la tendencia en analizar los tipos penales, en todo caso los ilícitos, que es básicamente la denominada teoría tripartita del delito, que divide el mismo en tres categorías, básicamente, ¿no? En la conducta, que es una conducta típica que recoge el aspecto de tipicidad que hemos hablado, la antijuricidad y la culpabilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta de que estas categorías para esta teoría son inalterables para poder determinar si se cometió o no un ilícito penal o un delito. Eh, Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en este caso la conducta típica se refiere básicamente a una acción humana que debe ser voluntaria y estar descrita en el tipo penal a través del mecanismo denominado subsunción, porque no olvidemos de que todo esto parte a través del denominado silogismo jurídico, ¿no? Es decir, una premisa normativa, un hecho y una consecuencia de poder calzar ese hecho, esa acción humana dentro de un tipo penal. Luego de ello viene un aspecto importante que es la antijuricidad, que básicamente se refiere a una conducta contraria a la ley, que posteriormente también en esta sesión lo desarrollaremos. Y también tenemos la culpabilidad, ¿no? Que básicamente se refiere a cuando el autor del delito conoce la situación y es responsable de sus actos, sea a título doloso, culposo, que también lo vamos a desarrollar. Ahora, esta teoría tripartita del delito que se genera desde la época, desde la Alemania, desde Alemania básicamente como punto básico, establece postulados de concepción del delito
con las categorías clásicas, ¿no? Desde la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, y también se establece ahora una categoría adicional que se llama la punibilidad, que muchos lo convergen dentro de la culpabilidad. Estas teorías tripartitas básicamente, siguiente diapositiva, por favor. Eh, Como verificamos, eh, establecen pues acá estos tres aspectos, en general, la tipicidad, la antijuria, la culpabilidad. Y dentro de la tipicidad hablamos de dos aspectos importantes, la tipicidad objetiva, que abarca el sujeto que realiza el ilícito, el objeto, sea con qué razón o el verbo rector del ilícito, y la conducta típica que desarrolla ese sujeto. Y el aspecto subjetivo que tiene que ver con el aspecto del dolo, la culpa, que lo vamos a desarrollar también con amplitud en esta sesión. Entonces vemos cómo que estos elementos se van desarrollando, eh, ¿cómo se llama? Estos aspectos y vamos a ir desarrollando con mayor amplitud en el transcurso de esta sesión. Siguiente diapositiva, por favor. Dicho esto, esta teoría tripartita, vemos claramente de que el primer aspecto analizado es el tema de la tipicidad, ¿no? Ese tema de tipicidad o tipo positivo, también que lo llaman la doctrina, establece algunos aspectos importantes, como son el tipo objetivo, está la imputación objetiva, que lo vamos a desarrollar. Cada ilícito penal tiene un sujeto activo, es decir, quien realiza el delito, el sujeto pasivo, quien es la parte agraviada o quien sufre el ilícito, que puede ser una persona natural o persona jurídica, y la conducta típica. Y no olvidemos también que se propugna también, ¿cómo se llama? Eh, Se propugna de que este ilícito, algunos ilícitos penales, por ejemplo, dentro de estos, establecen de que el sujeto activo podría ser la persona jurídica a través de la responsabilidad penal de la persona jurídica, lo cual también lo desarrollaremos con posterioridad. Y en el tipo subjetivo, como vemos, está el tema del dolo, la imprudencia, está la antijuricidad, que es la vulneración a una norma objetiva, y los aspectos de culpabilidad y punibilidad que lo iremos desarrollando. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver un aspecto importante acá, que es el aspecto de la imputación objetiva dentro de la tipicidad y la relación de causalidad, que esto es un aspecto que venía desarrollándose ampliamente en estos últimos años. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos cómo acá existen los criterios para la aplicación de la teoría de la imputación objetiva. Teoría recogida primigeniamente por Roxin, después por otra variación también por Montelia Cox, pero dentro de ellos establecen que estos criterios de imputación objetiva básicamente se centran en dos aspectos importantes. Una es la creación del riesgo jurídicamente desaprobado y el aumento del riesgo permitido, ¿no? Entonces, y hay supuestos que excluyen la imputación objetiva, ¿no? Cuando hay una disminución de riesgo, hay un tema de una conducta socialmente relevante, una conducta alternativa conforme a derecho, una autopuesta en peligro de la víctima o puesta en peligro de un tercero, ¿no? Hay un tema acá importante. Normalmente estos criterios de imputación objetiva se plasman concretamente en el clásico ejemplo de aquella persona que viene manejando un vehículo y en una avenida transitada y que dicha avenida no cuenta con pases vehiculares, pero sí cuenta con un puente peatonal y sin embargo una persona de manera imprudente cruza la pista sin respetar que tiene un, un puente peatonal y es, por ejemplo, atropellado, eh, porque la persona ya no pudo ver a tiempo porque ocurrió un tema de noche. La persona, el agraviado que es atropellado de manera imprudente cruza. Entonces vemos cómo es que esta persona aumenta el riesgo permitido, el agraviado aumenta el riesgo permitido. Entonces es una situación que aplicaría en la causal de que es una autopuesta en peligro dolosa de la víctima porque las sabiendas de que puede tener un lugar para transitar, que es el puente peatonal, lo hace por la misma pista. Incluso hay hechos concretos,
Por ejemplo, un caso así en la vida real ocurrió el año 2003, cuando el hijo del ex congresista Barrón atropelló a una señora que de manera imprudente había transitado una vía que tenía puente peatonal. Y bueno, al final fue excluido de responsabilidad porque la puesta en peligro fue generada por la víctima. Entonces, vemos cómo estos criterios se aplican en la realidad en casos concretos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, dentro de otro aspecto, ya hemos desarrollado hasta acá lo que es el tema del aspecto objetivo del tipo penal. Pero hay los elementos subjetivos que son trascendentales y son importantes. Dentro de los elementos subjetivos del tipo penal, este, siguiente diapositiva, por favor. Tenemos básicamente, como hemos dicho, el dolo y la culpa. Y acá me quiero detener un momento con respecto a a este primer aspecto subjetivo de la tipicidad. Este primer aspecto subjetivo, que es el dolo, la concepción clásica que nos han enseñado en los cursos de derecho penal es que el dolo es conocimiento más voluntad. Pero sin embargo, existe una teoría que se denomina la teoría cognitiva del dolo, que es la teoría que lo desarrolla primigeniamente el español Ramón Ragués Ibáñez en su libro de dolo cognitivo, donde establece de que solamente en planear, idear y llevar a cabo un ilícito penal sin la necesidad de tener esa voluntad de ejercerlo o de realizarlo, se convierte en un tema doloso. Pero esto colinda con la denominada culpa consciente, que lo vamos a desarrollar. Y esto, básicamente, este concepto se trajo al Perú, concretamente en el caso que ocurrió en el año 2001-2002, si no me equivoco, que es el caso Utopía, donde una serie de chicos de acá de esta universidad, de la Universidad de Lima, habían acudido a una discoteca y los dueños y los organizadores de ese evento, sabiendo de que había una serie de deficiencias, falencias en cuanto a la seguridad, salidas de esa discoteca que era un subterráneo acá al costado en el Jockey Plaza, llevaron a cabo una actividad sabiendo que podía generarse un riesgo. Entonces, justamente los familiares de las víctimas y que y a través de sus abogados propugnaron esta teoría del dolo cognitivo porque decían que ellos habían tenido el conocimiento suficiente de que la situación de hecho que había ocurrido en este local, en este local de diversión, generaba pues un riesgo alto de que podía ocurrir una desgracia, como efectivamente ocurrió. Entonces, esto fue tomado, digamos, un poco de manera tibia por la Corte Suprema, porque en este caso recordemos que primigeniamente solamente hubo una persona sentenciada y después fueron incorporando otras personas más, porque esta teoría cognitiva en buena cuenta, en la jurisprudencia, en el caso concreto, casi ha sido nula su aplicación, más que todo se han regido por la teoría volitiva o el dolo que es conocimiento y voluntad, ¿no? Básicamente por eso. Siguiente diapositiva, por favor. Este, ¿Cuál es el otro elemento subjetivo distinto al dolo? Pues el tema de la culpa. Siguiente diapositiva. Dentro de estos tenemos un aspecto importante aparte de la culpa, que es los denominados elementos de tendencia interna trascendente. Y esto es importante porque nos va a permitir analizar ilícitos penales que incluso el día de ayer ha habido un caso concreto, que es el caso del presidente Ollanta, una sentencia de lavado de activos y vamos a ver por qué este tema de acá es importante analizarlo. Este, bien, en este caso, como vemos, estos elementos, este primer elemento importante de tendencia interna trascendente, que los denominados delitos de intención, lo que se requiere, como se indica ahí, es una intención adicional, un ánimo adicional, una finalidad subversicia, si se quiere decir, en la realización del tipo penal, es decir, generar en buena cuenta un perjuicio posterior, ¿no? Y esto es lo que se denomina que son generan dos tipos de modalidades de delitos. Los delitos mutilados en dos actos, es decir, que el primer acto sirve para
realizar un segundo por el mismo sujeto, pero con la intención de generar un perjuicio a través del segundo acto, ¿no? Como por ejemplo la posesión de drogas para traficar con ellas o matar a otro para facilitar o ocultar otro delito. En este caso vemos cómo hay dos actos, porque si bien es cierto, la posesión de drogas en una cantidad menor no es típica, porque no está regulado como delito en el Código Penal, pero cuando supera una cierta cantidad sí es típica. Solamente el hecho de poseer drogas en una gran cantidad establecida por la ley es un ilícito, es una acción, ¿no? Es un acto, pero eso viene guardado con un perjuicio posterior, que es tenerlo para traficarlo. Entonces vemos cómo lo que se llama esa tendencia interna trascendente, porque si esa persona lo tiene, es para poder generar alguna actividad ilícita, salvo que sea por otra circunstancia que tendría que ser una posesión no punible, pero en la mayoría de casos de intervenciones no ocurre eso. Y los delitos de resultado cortado, que genera también la jurisprudencia, establece que la gente puede percibir un resultado que está más allá del tipo y que se produce por sí solo, sin su intervención y con posterioridad. Por ejemplo, lo que estamos ahorita en etapa, estamos viendo un juicio oral contra el presidente Pedro Castillo, ¿no? El delito de rebelión, ¿no? Dice que por el solamente hecho de alzarse en armas podría generar una variación en la forma de gobierno. Y no olvidemos acá que lo que se está discutiendo en este juicio oral a Pedro Castillo es que si efectivamente ocurrió ese acto, ocurrió esa situación de alzarse en armas para poder variar la forma de gobierno, que nosotros consideramos que no, pero eso se está bien analizando en los ilícitos penales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, dentro de lo que hemos hablado, la tendencia interna trascendente, vamos a colocar un ejemplo concreto y lo que ha ocurrido el día de ayer y vamos a hacer un comentario también al respecto. El tema del delito de lavado de activos. Dentro del delito de lavado de activos existe una serie de supuestos, pero el supuesto principal que lo establece el artículo 1 de la ley de lavado, dice, el que convierte, transfiere dinero, bienes, etcétera, con la finalidad de evitar identificar su origen, su incautación o decomiso. Esta parte lo hemos colocado en negrita para el análisis que vamos a hacer. Siguiente diapositiva, por favor. Porque vemos acá lo siguiente. El hecho de ocultar, hay dos actos, ¿no? La persona realiza los actos de lavado de activos, es decir, una fuente ilícita para que pueda posteriormente transformarse, lavarse en una fuente lícita. Y acá ocurre el tema de la tendencia, elemento de tendencia interna trascendente, toda vez que la intención no es la procedencia ilícita de los bienes, sino la intención dolosa del agente o del sujeto agente que comete el ilícito de lavado de activos es que estos bienes permanezcan ocultos, es decir, que se puede evitar su incautación, su decomiso. Por eso es que buscan ocultarlos. Buscan en todo caso colocar otros instrumentos de fachada para que no digan, por ejemplo, que a través de una actividad ilícita, esa actividad es ocultada, por ejemplo, a través de la construcción de una fachada de un hotel, de un negocio que supuestamente tramita, lleva a cabo o negocia determinados elementos o determinados aspectos para compra y venta, pero que tienen la procedencia de la adquisición de esos bienes provienen de un ilícito penal, ¿no? Entonces, básicamente en eso se consigue la tendencia interna trascendente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, otro aspecto también, como hemos dicho, es el tema del artículo 296, el tipo básico del favorecimiento de tráfico ilícito de drogas. Y acá dice, el que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de estupefacientes mediante actos de fabricación o tráfico será reprimido, ¿no? Incluso, y hay un segundo supuesto, es el que posee drogas, estupefacientes o psicotrópicos para su tráfico, también tiene una pena determinada. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vemos acá que igual estamos en un delito mutilado por dos actos. Una es poseer las drogas y la otra es generar que ese aspecto, esa tendencia interna, es generar que esa posesión se va a hacer para fines de tráfico, ¿no? Sobre todo por las cantidades que tiene que superar al tema de posesión, porque la posesión per se no está, no es objeto de punición en el Código Penal. Siguiente diapositiva, por favor.
Eh, bueno, un aspecto importante, ya que hemos tocado ya el primer aspecto de la tipicidad, es el segundo aspecto, que es el tema de la antijuricidad. Este tema de la antijuricidad, en buena cuenta, es una contradicción entre una conducta y lo que establece el ordenamiento jurídico, ¿no? Es una afectación o puesta en peligro un bien jurídico concreto y la conducta puede ser lícita cuando existen las causas de justificación y ya hemos establecido dentro que las causas de justificación para excluir la antijuricidad, este, tenemos varias. Dentro de ellas, por ejemplo, un momentito, por favor, yo- tenemos, por ejemplo, dentro de ellas, que establece el artículo 20 si no me equivoco, del Código Penal, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el actuar por disposición de la ley, el cumplimiento de un deber, el ejercicio legítimo del derecho y el consentimiento, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que estas causales de justificación tienen que analizarse a raíz del tema concreto. En el caso de actuar por disposición de la ley, esto se viene aplicando básicamente en las disposiciones que incluso ahorita está modificando el Congreso con respecto al actuar no solamente de la policía, sino también está ampliando el tema del serenazgo en casos de ilícito de flagrante delito, es decir, que habilita al uso, por ejemplo, de armas con uso directo cuando existe un flagrante delito, pero la flagrancia en estricto, como la sesión anterior, es decir, en el momento que se cometen los hechos, porque no olvidemos que la flagrancia además contiene un elemento adicional, que es la denominada cuasi flagrancia también, que en buena cuenta también persigue todos los elementos que se encuentran en esa persona, su vinculación con el ilícito dentro de las 24 horas. Pero en este caso, esta modificación se hace concretamente a, este, a la flagrancia en sentido estricto, ¿no? Está también el tema del cumplimiento de un deber, del ejercicio legítimo de un derecho, por ejemplo, la realización de actos posesorios que podrían generar daños a la propiedad, pero está en el ejercicio de un derecho si es que realmente eso está determinado, y otros aspectos que justifican el tema de la antijuricidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces ya hemos hablado de las causas de justificación. Y no es necesario acá tener la intención de obrar conforme a una causa de justificación para que esto opere. Es decir, la conducta puede ser lícita, porque se puede actuar conforme las normas que establece, en este caso los policías que pueden disparar directamente en el caso de la flagrancia, y con ello sería una causa que excluye un actuar que entre comillas podría ser regular, pero que tiene una justificación concreta para los hechos eh, objeto de análisis en cada caso. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, este, un aspecto para tener en cuenta es esto. El concepto clásico que ya hemos establecido del código del concepto de delito lo estableció Frank Lis ya en los años 40 y decía que es la acción típica, antijurídica y culpable que no está cubierta por una causal objetiva de exclusión penal, que hemos visto. Hay las causas de justificación, las causas de exclusión de responsabilidad, que también lo hemos tocado. Entonces, cuando concurran estos cuatro elementos, no existe una causal de extinción de la acción penal, no existe una causal de justificación, etcétera, entonces se va a poder completar básicamente estos cuatro elementos. Este, bien, eh, bien, hasta acá, antes de hacer la primera pausa, quisiera saber si es que hay alguna pregunta al respecto, alguna duda para poder continuar con la segunda parte, por favor. Pueden activar sus micros o escribir al chat si es que hubiera alguna interrogante. Ok. Hacemos una pausa de 5 minutos y continuamos con la segunda parte
es un poquito más amplia y en la tercera parte podemos desarrollar las preguntas que han sido objeto de análisis de la sesión anterior y también la jurisprudencia para analizar casos concretos. Hacemos una Claro, doctor, está bien. se me indica para... Ok. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. En esta segunda parte vamos a trabajar sobre un caso concreto para analizar los elementos del delito ya señalados, es decir, la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, en ese orden, estableciendo cada una ya conforme las categorías y los conceptos que hemos podido trabajar, las causales de exclusión y de justificación de las mismas, que también con mayor amplitud también iremos desarrollando. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a colocar un caso de violencia o resistencia a la autoridad. En este caso, haciendo el primer análisis, un caso de una persona que acuchilló a un efectivo policial cuando se resistió a una intervención, ¿no? Entonces, esos es básicamente los hechos que se discuten y, básicamente, sobre eso lo que se va a trabajar. Entonces, el aspecto que esta acción, es decir, que se haya acuchillado o se haya apuñalado a un policía, al resistirse a una intervención o no cumplir con, por ejemplo, no presentar su documentación, su información, etcétera, que requiere el policía, generó esta acción ilícita, se encuadra básicamente en lo establecido en el artículo 365 del Código Penal, 367, es el que genera violencia contra un policía para impedir que el acto propio del ejercicio de su función, es decir, que el policía tendría que hacer una intervención legítima. Legitimidad de la intervención que le corresponde hacer es que esta persona genera un acto antijurídico, en este caso, ¿no? Y que ha sido regulada esta acción, viene siendo regulada en el artículo 365 y de manera concordada con el artículo 367, inciso 3 del Código Penal. Siguiente diapositiva, por favor. Dicho esto, vemos lo siguiente. Ya teniendo en cuenta la acción y la tipicidad, vamos a analizar ya la tipicidad objetiva y subjetiva de este ilícito penal. Y básicamente el sujeto agente es aquella persona que saca un cuchillo, que ataca. El comportamiento típico, es decir, el verbo retórico es empleando violencia. El sujeto pasivo es en este caso el policía. Y, y hace básicamente el ejercicio legítimo de sus funciones al intervenir una persona que estaba en una situación sospechosa, ¿no? Entonces vemos como que acá se aplica esta teoría del dolo volitivo, porque tiene la conciencia, porque todo mundo tiene el conocimiento de la ley, no podemos excusarnos en un no conocimiento de la ley, y la voluntad de atacar a un policía en su calidad de funcionario que viene ejerciendo su actividad dentro de ese ejercicio legítimo de funciones. Entonces vemos cómo se encuadra este tipo subjetivo con el tipo objetivo y ya vamos entrando a los aspectos de tipicidad concretos y analizamos que se cumple este segundo elemento. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, colocando de manera más concreta. Este caso se recoge del expediente 2982-2020, ocurrido en el Cercado de Lima, básicamente donde dos policías del grupo Terna realizaban labores de inteligencia, de seguimiento y observan a dos personas en situación sospechosa y se acercan a fin de identificar su identidad y la procedencia de, de los objetos que tenían y se identificaron incluso como policías. Entonces, frente a ellos estaban comunicando de que estaban haciendo el ejercicio legítimo de sus funciones dentro de las actividades que hace la policía a nivel de patrullaje a pie. Siguiente diapositiva, por favor. Ok.
Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Que la persona intervenida actúa de manera alterada, se niega a identificarse, impide la realización de la función al personal policial, saca un cuchillo que tenía y apuñaló al policía generándole lesiones, ¿no? Entonces, y la otra persona es la que huyó con los objetos, y bueno, esta persona, el intervenido fue intervenido, reducido a la comisaría por el presunto delito, en este caso desobediencia a la autoridad con el uso de violencia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, ya hemos establecido el tipo objetivo y subjetivo de lo mismo, pero acá hay un aspecto importante y trascendente a analizar. Si bien es cierto, en este caso se otorgó en su oportunidad la prisión preventiva contra este sujeto, porque se estableció de que en primer lugar se cumplía el requisito de que el policía era un funcionario público, se ejercía violencia, ejerció violencia el investigado contra este funcionario, este, pero acá viene un detalle, ¿no? De que no se había justificado la legitimidad de la intervención policial. Porque si se ve dos personas en situación sospechosa, en todo caso lo que se debió hacer es solicitar un tema de control de identidad, que puede hacerse, pero ya otro tipo de intervención tendría que haberse hecho, por ejemplo, en este caso de una supuesta receptación, otro tendría que haberse hecho con una intervención, en este caso para verificación o chequeo personal que te permite hacer la norma, pero sin embargo hacer una intervención tan específica por un tema que en ese momento no estaba claro, es lo que criticaba la sala, pero sin embargo estaba acreditado la, la acción ilícita, la acción violenta contra este funcionario en el cumplimiento de funciones que simplemente ese cumplimiento de funciones, como le digo, fue cuestionado por la sala, pero al final confirmó la prisión preventiva que se otorgó. Entonces vemos cómo es que a través de un caso concreto, que en este caso ha habido el tema de la antijuricidad, porque esta acción contravino la norma de evitar de que se genere lesiones o daños a los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones, generó la antipublicidad y obviamente también la responsabilidad penal, porque no olvidemos que si bien es cierto, la prisión preventiva es un aspecto primigenio a la investigación preparatoria como medida de coerción personal, no es menos cierto que para dictar la misma tendríamos que tener un alto estándar de elementos de convicción, prácticamente a un grado de certeza que establezca que esa persona tiene vinculación con el delito. Y en este caso, pues vemos cómo es que esta primera parte nos permite analizar la antijuricidad, la tipicidad y también en cierto aspecto la culpabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Dicho ello, hay un aspecto también que debemos de tener en cuenta con respecto a otro aspecto de la tipicidad, ya no el tema del dolo, sino el tema de la culpa, que justamente retrotrayéndonos a lo que dijimos en la primera parte, está la transgresión de lo que es la culpa consciente con el dolo cognitivo, ¿no? Este es un caso que ocurre el año 97, se sentencia al año siguiente, y es básicamente es que un conductor que venía manejando, que no contaba con SOA, que no tenía un adecuado mantenimiento de su vehículo y sabía de esa situación, no tenía ni siquiera revisión técnica, podía prever que su vehículo podría tener una avería en cualquier momento porque no había pasado ni revisión técnica, no tenía ni SOA ni nada. Entonces, incluso sus frenos estaban fallando. Sabía perfectamente que el transportar o manejar ese vehículo tendría un aspecto de regularidad que podría generar un daño, como efectivamente lo generó al despiertar su camioneta en la berma derecha de donde estaba transitando y atropellar a la graviada, que posteriormente ese atropello le generó su muerte, y generó incluso también daños materiales por obstruirla a fin de generar daños materiales en la realización de este acto. Entonces, vemos cómo acá es que acá estaríamos frente a un tema de culpa consciente, porque es un tema de imprudencia, básicamente, ya vamos a hablar también eso con detalle. Pero este aspecto de imprudencia eh, se habla como culpa consciente porque era consciente, además,
de que el hecho de no tener revisión técnica, de tener fallas mecánicas, de no tener ni siquiera el seguro contra accidentes de tránsito, ya generaba un riesgo de peligro alto que podría lindar con el dolo cognitivo, que hemos hablado como categoría, porque básicamente ya tenía el conocimiento pleno de la situación, es que cómo él iba manejando ese vehículo y qué riesgo generaba manejar ese vehículo. Entonces vemos cómo es este, acá nos aplicamos el tema de la culpa consciente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vemos cómo acá hay un aspecto incluso cognitivo y volitivo. Si bien es cierto, el aspecto cognitivo es lo que hemos dicho, de que no había sometido el vehículo a la revisión técnica, tenía fallas en los frenos, etcétera. Entonces podría verse, tenía la posibilidad concreta de que podría generarse un daño a un tercero, ¿no? Y el tema volitivo es que al no ver lo que tenía alrededor en la berma derecha, este, generó una serie de maniobras que generaron, o sea, por querer esquivar, etcétera, o generar otro aspecto, y aparte que estaba con los frenos fallados, generó un riesgo sobre la víctima y generó una maniobra imprudente que si hubiera estado en otras circunstancias, hubiera podido evitar la causa que generó la muerte de la agraviada. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Entonces, dicho esto, vemos cómo a través de los casos concretos se desarrolla los aspectos subjetivos del tipo penal, y se establece claramente ahí. Ahora, volviendo al aspecto de la tipicidad, ya hemos señalado básicamente que la tipicidad como elemento fundamental del delito tiene, para nuestra consideración, tres aspectos de clasificación, ¿no? Una es la tipicidad por estructura, donde hemos desarrollado el tema del tipo objetivo y subjetivo, que lo acabamos de desarrollar. Del garantismo, es decir, de que este aspecto de tipicidad sea regulado a través de normas que no vulneren la Constitución, los derechos fundamentales, y que podrían ser objetos también de aspectos que podrían ser objeto de cuestionamiento a través de una acción de constitucionalidad. En el caso de la tipicidad por funciones, es básicamente ya algo más doctrinario que establece una tipicidad por indicios, por motivación, por la calidad del autor, por el bien jurídico protegido, y también está por su estructura, que es básicamente son los ilícitos que hemos hablado hace un momento, entre ellos los de delitos de dos actos, entre otros, y que se generan en una serie de aspectos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, dentro de esta tipicidad vamos a establecer concretamente las funciones del tipo penal, concretamente tres funciones, ¿no? Ya como he dicho, la función indiciaria, que es básicamente los comportamientos humanos relevantes, la función de garantía, destinada a aquellos comportamientos que pueden ser sancionados penalmente, y la función básicamente motivadora, que establece la descripción de comportamientos en el tipo penal, y el legislador indica expresamente cuáles están prohibidos y cuáles pueden, a través de causas de justificación, ser absueltos del mismo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, como hemos dicho, por la estructura también hay los tipos denominados tipos básicos, como por ejemplo el homicidio simple, o los tipos derivados, que están las causales agravantes, como el homicidio calificado, con todas las variables que tiene, ¿no? O el homicidio las lesiones con subsecuente muerte, etcétera, ¿no? Están también por la afectación de bienes jurídicos, los tipos de lesión concreta, los de peligro, que son de abstracto y concreto. Y hemos tocado ese tema también en la sesión anterior. Y básicamente la forma como se desarrollan y se estructuran los ilícitos penales. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, otro aspecto importante para la clasificación de los ilícitos penales o los delitos es el tema de la gravedad en la consecuencia de la consecución del delito. Por ejemplo, los delitos graves establece sanciones penales gravosas porque tienen consecuencias
bien perniciosas a los bienes jurídicos protegidos, entre ellos, por ejemplo, los asesinatos, los parricidios, las lesiones graves, etcétera, porque la afectación es muy alta a los bienes jurídicos, sea contra la vida, el cuerpo y la salud, sea contra el patrimonio, etcétera, y son básicamente los delitos de mayor peligrosidad, que incluso actualmente están colocando una serie de restricciones a los mismos con las modificaciones que ha hecho el Ejecutivo hace un par de semanas. Están los menos graves, que por ejemplo, que es una sanción menor puede ser un homicidio simple a diferencia de un homicidio calificado. Y las leves, cuyo, por ejemplo, consecuencias son cosas muy pequeñas, una lesión, una lesión leve, o incluso también si es que se quiere abarcar todo el aspecto del Código Penal, las faltas, ¿no? Las faltas son consecuencias jurídicas leves de los ilícitos penales, en este caso de faltas reguladas en la parte final del Código Penal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Vemos además un aspecto importante para tomar en cuenta en lo que vamos a trabajar de manera posterior. Es lo siguiente. Están los denominados elementos subjetivos del tipo penal, que son básicamente las características que forman parte del sujeto agente y sirven para describir todo lo que tiene que tomarse en cuenta para efectos de la conducta. Es decir, acá está el tema del dolo, la culpa, la tendencia, el aspecto interno trascendente que hemos desarrollado, entre otros. Están los aspectos normativos, que es cuando el legislador describe las conductas con determinados supuestos de hecho, ¿no? Y también están los elementos objetivos, es decir, cuando tiene una inscripción concreta, cómo debe generarse una responsabilidad penal, y los elementos constitutivos que hemos visto que son los sujetos, la conducta y el objeto. Es importante tener en cuenta un aspecto en la tipicidad, es con respecto al tema de los elementos normativos. Y me explico y generaré ya un avance de lo que podría ocurrir en el caso de que sucedió el día de ayer con la sentencia del presidente Ollanta y su esposa por el delito de lavado de activos. Y me explico. Lo que pasa es que en ese caso, concretamente, se imputa a Ollanta y a Nadine Heredia y a otros familiares y personas cercanas el hecho de haber generado un tema de lavado de activos a través de delito de un dinero de procedencia ilícita. Un primer acto se atribuye el año 2006, cuando supuestamente esos aportes vinieron de Venezuela, y el segundo acto, el 2011, cuando ya Humala era presidente y recibieron los aportes de Odebrecht. Entonces establece que los dos ilícitos, los dos tiempos generaron, esa recepción de dinero fue irregular. En segundo lugar, los documentos que presentaron para sustentar ese dinero fueron fraudulentos, y se establecía pues de que, y acá viene lo trascendental, esa sentencia que el día 23 se leerá el íntegro, dentro de las partes que se han leído, no ha tocado, no he escuchado yo en modo alguno que se haya establecido que el año 2006 la norma penal vigente y las normas administrativas establecían y permitían los aportes a campaña a partidos políticos de cualquier fuente. Es posterior a ello en que se regula de que no pueden ser por actividades privadas o de otra índole que podrían generar a naturaleza delictiva, pero eso fue de manera posterior. Entonces, ¿cómo es que a través del principio de legalidad que establece unos elementos normativos del tipo penal, es decir, que te tienen que juzgarte con la norma vigente al momento que ocurrieron los hechos, ni siquiera han tomado en cuenta ello y han condenado básicamente lo que es el aporte a partidos políticos de aquella época, de aquel momento, y lo cual incluso una sala superior con mejor criterio tendría que anular ese juzgamiento porque han vulnerado concretamente el aspecto del principio de legalidad y los principios del derecho penal que trataremos de manera posterior, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Volviendo a lo que estábamos hablando sobre el aspecto subjetivo del tipo penal, en el caso del dolo, este tema del dolo es básicamente, como hemos dicho, un tema de conocimiento y voluntad. El dolo volitivo, que es lo que se aplica, digamos, en la jurisprudencia,
que recoge sobre el tema del análisis del dolo. Entonces vemos pues que este dolo volitivo tiene un elemento cognitivo, es decir, la conciencia de que se está cometiendo un ilícito penal, elemento volitivo que es el querer hacer ese ilícito y ejecutarlo, ¿no? Y otra forma de clasificar también el dolo es el tema del dolo directo, el eventual y el dolo indirecto con consecuencias necesarias, estableciendo que en el caso directo es un tema de violencia, conciencia y voluntad directamente para la consecución de un delito. El dolo eventual, que también dicen que colige mucho con el tema de la culpa, porque uno prevé que podría ocurrir el hecho, pero no tiene la intención de realizarlo, pero sin embargo el tema ocurre, y el dolo indirecto de consecuencias necesarias que podría ser ocurrido en el caso de estas denominadas tendencias, tendencia interna trascendente, en el caso, por ejemplo, de la posesión de drogas que no son para efectos de consumo, que podrían generar una consecuencia o un acto posterior, que es en este caso el tema del tráfico de dichas estupefacientes, ¿no? Entonces vemos cómo este tema se va desarrollando. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora, colocando ejemplos concretos, en el caso del dolo directo, como hemos dicho, el homicidio simple, realiza una acción, por ejemplo, de que A mata a B, es una acción directa, concreta, no se requiere mayor aspecto de análisis. En cambio, el dolo eventual establece, ¿no?, que A no quiere matar a B, solamente quiere robarle, pero por ejemplo le propina unos golpes que podrían causarle la muerte y aún así sigue generando ese robo con violencia extrema que termina matando a una persona. Pero claro, acá es el tema que en aspecto de probanza es muy difícil, porque como es un aspecto subjetivo, se tendría que trabajar a través de prueba indiciaria o corroborar todos los elementos o medios de prueba que haya un juzgamiento para determinar que esa persona tuvo una intención, que en este caso la intención, de acuerdo al ejemplo, sería robar, pero que sabe que si sigue actuando de manera violenta para cometer su delito del robo, podría generar pues este otro aspecto irregular, que en este caso fue la muerte de una persona. Entonces vemos cómo aquel dolo eventual tiene sus particularidades. Y en el caso del dolo indirecto, consecuencias necesarias, es decir, A por si te quiere matar a B y por ello incendia una casa donde está B y finalmente acaba matándolo. Es decir, sabe que al cometer ese ilícito penal de generar un daño a la propiedad, internamente está esa persona quien va a sufrir esos daños, puede generar su fallecimiento o lesiones. Sí, entonces vemos como hay un dolo indirecto o de consecuencias necesarias a raíz de un acto concreto, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien. Otro aspecto importante dentro de la tipicidad subjetiva, para terminar de manera amplia este aspecto de la tipicidad, es el tema de la culpa. La culpa, como hemos dicho, son básicamente delitos realizados sin intención o a consecuencia de una negligencia, porque ya veremos de manera posterior los elementos que rodean a la culpa. Dentro de ellos vamos a analizarlos en la siguiente diapositiva, pero básicamente acá es que la gente que vulnera bienes jurídicos vulnera un deber objetivo de cuidado, un deber de prudencia, de pericia, ¿no? Entonces, el punto de partida de la culpa o de los delitos culposos es básicamente la infracción al deber de cuidado, es decir, de que el cuidado que debe tener toda persona promedio y esto puede originar una serie de aspectos, eh, básicamente porque saben que su actuar de manera culposa es irregular. Puede ser de manera imprudente, de manera por impericia u otras. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vemos, como hemos dicho ya, que la culpa tiene una serie de elementos. En este caso, la impericia, la negligencia, la imprudencia y la inobservancia de reglamentos. Este cuarto elemento es importante también y lo vamos a desarrollar. En el caso de la impericia, se basa básicamente en actividades que para su desarrollo necesitan una técnica especial. Por ejemplo, que se coloque a operar a un pasante de medicina en una cirugía de alto riesgo,
sería un tema de impericia porque no tiene la técnica necesaria o especial para realizar un determinado hecho. En el caso de la negligencia, implica una falta de actividad que produce un daño, es decir, un no hacer, ¿no? En el caso de la exposición de personas en peligro, entre otras, ¿no? Dejar de que, por ejemplo, una persona que la encuentran sangrando, se siga sangrando, o por otros hechos similares, ¿no? En el caso de la imprudencia, es generar un riesgo innecesario que puede evitarse, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que una persona maneje en conducción extrema es un tema culposo, es una imprudencia, ¿no? Y también conlleva un aspecto adicional, que es la inobservancia de reglamentos, ¿no? Es decir, la imprudencia conocida a través de que existe un reglamento que no debe hacer eso, sin embargo, de manera imprudente lo realiza, y, y así incluso desconozcan el desconocimiento de esos reglamentos que debería generar todo chofer que maneja un vehículo, o toda persona que maneja un vehículo debe generar tener conocimiento de las normas de tránsito, y el hecho de no observarlas es un aspecto de culpa que debe ser procesado, penado y procesado penalmente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Vemos además de que la culpa tiene dos vertientes, la culpa consciente y la culpa inconsciente. En la culpa consciente, básicamente, por ejemplo, ¿no? Un padre que cruza junto a su hijo fuera a los márgenes de un paso, lo que provoca que el niño sea atropellado. Es decir, en lugar que pasar por donde corresponda, el niño es atropellado, es lo que hemos hablado en el inicio de la imputación objetiva del riesgo jurídicamente generado o realizado, en este caso, por la parte agraviada. Y la culpa inconsciente, básicamente, desarrollada a través de un ejemplo concreto, ¿no? Sujeto que fuma en un grifo y provoca un incendio, es decir, que no está consciente que su actor podría generar un acto ilícito, pero sin embargo eso genera. Siguiente diapositiva, por favor. No, perdón, ok. Este, hasta acá hemos desarrollado este aspecto general de lo que es la teoría del delito. Hemos desarrollado los puntos concretos de la tipicidad, la antijuricidad, entre otros. Y lo que quiero saber ahorita antes de continuar es si hay alguna duda o pregunta para poder resolverla antes de continuar y terminar esta segunda parte. Pueden activar sus micros o escribir al chat si hubiera alguna duda y si no, proseguimos. Bien, haremos una pausa de 5 minutos para volver ya con la tercera parte. Este, Quedo a su disposición. Sí, doctor, está bien. Ok, Listo, 5 minutos. explicar unos aspectos generales antes de desarrollar el caso concreto que hemos enviado a coordinación a través de la jurisprudencia que será en la parte final, al igual que algunas preguntas que hemos mandado a desarrollar. Hay que tener en cuenta que la teoría del delito, o también llamada actualmente la teoría de la imputación penal, básicamente se desarrolla estableciendo las características generales que debe tener una conducta humana para ser imputada como un hecho punible. Es decir, tiene que establecerse lo que hemos denominado en el inicio el silogismo, una, un aspecto normativo, un hecho concreto subsumido y la consecuencia del mismo. Básicamente eso. eh, y a partir de ello analizar caso por caso cada tipo delictivo con los elementos ya analizados, ¿no? Y hemos establecido además de que el delito
en concepto general denominada acción típica antijurídica culpable, que adicionalmente eso es establecer el aspecto de la punibilidad, ¿no? Y que tiene los elementos concretos ya establecidos, eh, como son la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Y en el caso de la antijuricidad es básicamente realizar un acto contrario a ley en general, ¿no? Entonces, eso hemos establecido. Hemos hablado también de los aspectos de la tipicidad en cuanto a la tipicidad objetiva, donde entre ellos está el tema de las personas que forman parte de la estructura de un ilícito, ¿no? El sujeto agente o el agente que actúa de manera irregular, que comete un ilícito penal, el sujeto pasivo, que es la parte agraviada, básicamente, que puede ser incluso también una persona jurídica, dependiendo del caso concreto. Hemos visto pues que este sujeto activo es la persona que lleva a cabo la conducta típica, contraria a ley, que puede ser una o un conjunto de personas, depende del grado de su participación, que hemos tocado en la sesión anterior también, ¿no? Y que para determinados delitos, ese sujeto activo requiere una cualidad especial, como hemos establecido en el caso del delito de violencia o resistencia a la autoridad. La cualidad especial es que la persona contra quien se comete el actuar violento u otro similar tiene que ser un funcionario público, entendiendo además que el Código Penal ha establecido un concepto amplio, lato, de lo que es funcionario público, el artículo 400, si no me equivoco, del Código Penal, donde establece que el funcionario público es toda persona nombrada o designada por autoridad competente. Entonces acá ya el derecho penal, a través de la jurisprudencia, la Corte Suprema ha establecido que funcionario público no solamente es aquel entendido que es nombrado, sino que también puede ser un contratado, que el momento que ejerce la actividad, ejerce una actividad de función pública de manera general, porque está vinculado de manera directa o indirecta a una institución pública y genera esta actividad. Es básicamente estas condiciones especiales, o por ejemplo en el caso de los ilícitos de parricidio, que establece una condición especial de que tenga la familiaridad con el sujeto pasivo, ¿no? Etcétera. Entonces, cada tipo penal para determinado ilícito establece las condiciones necesarias o exclusivas o excluyentes para cada sujeto agente, ¿no? Sobre todo en los ilícitos especiales. Y el sujeto pasivo sí puede ser cualquier persona, incluso también puede ser la persona jurídica, dependiendo del bien jurídico que es objeto de vulneración o que es objeto de protección, si quiere llamarse así, ¿no? Hemos tenido en cuenta también es que otro aspecto importante dentro de la teoría del delito es el objeto del delito, es decir, básicamente la acción típica, concretamente, el realizar, ¿no? El matar a otro, o el sustraer, o el robar a otra persona, o el hurtar a otra persona. Entonces vemos que estos objetos están señalados. Y básicamente eso, ¿no? Entonces, ese es como un aspecto para tenerlo en cuenta en general. Y vemos cómo esto también se plasma dentro del proceso penal, ¿no? Básicamente, porque a partir de tener una imputación concreta, porque si no tenemos una imputación objetiva concreta, se pueden generar cuestionamientos dentro de un proceso penal a través de una tutela de derechos, de un amparo, de un habeas corpus, etcétera, porque básicamente esto es lo que más se cuestiona. Muchas veces vemos aquellos que ejercemos la litigación diaria que nos llegan disposiciones fiscales con imputaciones muy latas o muy vagas o imprecisas. Pues justamente para eso se tiene que agotar el mecanismo de solicitar al representante del Ministerio Público de que me detalle la imputación o me señale concretamente qué ilícito se está imputando. Además, no solamente que se detalle la imputación, sino de que se establezca qué elementos vinculan con esa imputación. Entonces, cuando no ocurre ello, es que vamos a través del denominado juez de garantías para que el juez en una audiencia de tutela de derecho pueda regular si es que esa imputación está realizada de manera correcta o no, ¿no? Entonces vemos mecanismos de protección. Eso es básicamente un control constitucional dentro del proceso penal a tutela de derechos,
y si es que ello no tiene un resultado positivo, podemos ir incluso ya luego de ello a la vía constitucional, sea por un habeas corpus, un amparo, de acuerdo al caso concreto, ¿no? Entonces vemos cómo es que esto ha ido plasmando, regularizándose en el transcurso del tiempo, este, básicamente a través de la jurisprudencia, donde la Corte Suprema incluso para determinados ilícitos penales ha ido variando posiciones. Entonces, y ha sido importante para tener algunos aspectos concretos sobre lo ya desarrollado, ¿no? Sobre la acción típica, antijurídica y culpable, que es lo que nos ha ocupado en estas dos sesiones, ¿no? Y que nos ha servido para desarrollar algunos aspectos importantes, ¿no? Eh, no olvidemos, además, un aspecto que también faltó quizás precisar es con respecto al primer punto de inicio del tipo penal, que es la acción, ¿no? No olvidemos que la acción es todo comportamiento voluntario humano que genera un ilícito penal, pero también el delito puede ser realizado por omisión, por un dejar de hacer esta omisión propia o impropia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de omisión propia, hay un deber genérico y hay un deber específico. Hay una situación típica que se presenta, una ausencia de una acción determinada, entre otras, y esta es la omisión impropia, es decir, que hay una persona que tiene una función concretamente de protección al bien jurídico, sin embargo, genera un peligro al mismo. Y esos aspectos que se van desarrollando dentro del tipo penal que ya hemos establecido, ¿no? Y un aspecto, un concepto importante a precisar para tener en cuenta esta diferencia es lo denominado el tipo penal con atipicidad. No olvidemos que el tipo penal son las normas penales que utilizan una forma abstracta para señalar una conducta general y que va a tener en cuenta una pena concreta, ¿no? El tipo penal está constituido por los elementos que ya hemos trabajado, que es la acción antijurídica culpable y que contraviene una norma. En cambio, el concepto de tipicidad es distinto, porque es adecuar esa acción concreta ocurrida en la realidad a la norma penal, ¿no? En todo caso, si esa acción no está adecuada, una norma penal vulnera el principio de tipicidad, de legalidad, no puede ser objeto de persecución penal, por el Ministerio Público, por la policía en el caso que ocurre en caso de flagrancia, etcétera. Esos conceptos hay que tenerlos claros. Y bueno, para finalizar, yo compartí con la coordinación del curso una ejecutoria suprema que es la Casación 1373 del 2021 Huancavelica, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, donde declaran, revocan una excepción de improcedencia de acción. No olvidemos para ello que este mecanismo de defensa de sección de improcedencia de acción, básicamente busca establecer que cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente, esto lo establece el artículo 6 del Código Procesal Penal como una excepción. Y en este caso, en concreto, se estableció en el considerando sexto de esa jurisprudencia, se analizó la imputación concreta porque no olvidemos que cuando el Ministerio Público genera un aspecto de imputación, tiene la facultad de generar una imputación concreta y una imputación alternativa de acuerdo a los hechos desarrollados. En este caso, se había atribuido a una persona en su calidad de efectivo policial de una unidad de emergencia durante una intervención policial, haber acordado con otras personas solicitar a una tercera persona una suma de dinero, ¿no? Vulnerando sus actos funcionales, ¿no? A cambio de que pueda obtener cualquier beneficio en dicha intervención policial.
¿no? Intervino a una persona en la comisaría de Santa Ana, de donde ocurrieron los hechos en Huancavelica, y y participaron varias personas, varios agentes, y porque la persona que intervino supuestamente estaba manejando en estado de ebriedad, sin licencia de conducir, y a fin de evitar esa intervención es que el policía se establezca, en este caso, solicite una dádiva para poder realizar actos impropios o contrarios a su función. Y la imputación alternativa es que se establecía de que lo había hecho como acto de omisión de su función para dejar de hacer un acto. Es decir, por un lado era que transgrediendo sus actos de función lo realiza, y por otro lado, realizando lo mismo, lo, lo deja de hacer. Pero acá lo importante es lo siguiente, ¿no? En el fundamento séptimo, cuando realizan el juicio de subsunción, básicamente, establecen de que en este caso no se podría aplicar la excepción de improcedencia de acción, básicamente por lo siguiente, ¿no? Porque acá se generaría un hecho que ha sido formalizado, encausado, y que la acción se ha producido, no ha habido una causal de justificación que exonere la antijuricidad, y además no había una causal de exculpación tampoco que genere la exclusión de la responsabilidad penal. Entonces, la Corte Suprema, al analizar de que se han cumplido con todos los elementos del ilícito penal, en este caso de cohecho, se estableció prácticamente que los hechos se habían ocurrido, que el ilícito sí se habían marcado, los hechos se habían enmarcado entre el ilícito penal, y por lo tanto no correspondía establecer este, un tema penal una sanción penal concreta, excluida a través de una sección, sino debería juzgarse y en este caso confirmarse que las sentencias que habían tenido o que pueden haber tenido luego de resolver dicha sección, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que ha establecido, analizado la Corte Suprema a través de la teoría del delito, la verificación de todos los ilícitos penales, y bueno, básicamente desarrollar ese aspecto, ¿no? Eh, Hasta acá, en cuanto a esta jurisprudencia, quisiera saber si tienen alguna pregunta o alguna inquietud para poder trabajarlo básicamente, algún aspecto que no haya quedado claro. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? Pueden activar su micro o escribir el chat. Creo que no, doctor. Ya, ok. O sí, creo, a ver un Este, momentito. Dice Gabriela Yauri León, todo claro, muchas gracias, doctor. ok. Lo que sí, con respecto al tema de la evaluación, yo agradecería que esa evaluación sea remitida, marcada de manera objetiva y remitida a la coordinación a través de los correos o zonas de comunicación pertinentes, a fin de que la siguiente sesión, luego de haber yo tenido la respuesta de todos, pueda desarrollarla. Y también lo que vamos a hacer es lo siguiente: para la tercera sesión vamos a trabajar con el desarrollo de 5 casos concretos a fin de analizar todo el tema de los aspectos desarrollados en la teoría del delito, 5 casos muy actuales, dentro de ellos el caso del presidente Pedro Castillo, el caso de Humala, el caso del hermano de la presidenta de la República, el señor Nicanor Boluarte, el caso también del hermano del expresidente de la República, el caso de Antauro Humala, y también el caso denominado los galácticos del fútbol, que todos ellos en general o son delitos de lavado de activos o delitos de criminalidad organizada que que acrecentan una serie de delitos y que van a ser objeto de discusión, ¿no? Entonces todo eso vamos a hacer en la siguiente sesión con aspectos más a trabajar.
Si no hay ninguna otra precisión, eh, bueno, damos por concluido este aspecto. Solo quiero alguna pregunta más. Bien, doctor, muchísimas gracias. Creo que no hay ninguna otra pregunta más por parte de los asistentes. Más bien agradecerle por la excelente disertación del día de hoy y felicitarlo. Gracias. Quedo a su disposición. Como le digo, sí les agradecería que puedan remitir a la coordinación la evaluación para poder trabajarlo en el inicio de la siguiente sesión. Y bueno, agradezco su tiempo y quedo a disposición. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias a todos los participantes. Tengan todos muy buenas noches. Hasta la próxima semana. Buenas noches.